Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 42 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 24, 42 dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hasta este momento, Jesús ha dado un sinfín de señales que van a acontecer antes de su segunda venida. Por ejemplo, nos ha hablado de falsos cristos, de guerras, de rumores de guerras, de persecución contra los creyentes, de un aumento que va a haber de maldad sin precedentes, de algo que también sucederá, que nosotros conocemos como la abominación desoladora que se va a llevar a cabo en el lugar santo, y bastantes señales más donde la intención del Señor ha sido en todo momento la de que estemos preparados. Y en este versículo 42 se recalca este principio una vez más, porque Jesús nos llama a todos a velar. Ahora bien, ¿qué significa literalmente velar? Porque hay personas que enseñan que velar significa orar, pero eso no es del todo cierto. Velar incluye orar, pero no se limita solamente a orar. Orar es una parte central del velar, pero no lo es todo. El propio Señor Jesucristo en este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 26, versículo 41, hace una clara diferencia cuando dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Velar significa estar espiritualmente despierto. Es decir, que el llamado que Jesús nos está haciendo es que hasta que todas estas cosas ocurran, e incluso mientras todas estas cosas estén ocurriendo, nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente hablando. Tenemos que mantenernos bien sensibles en todo momento a lo que Dios está haciendo. Ahora bien, como siempre enseñamos en estos estudios, en estos devocionales, nosotros no podemos aislar un versículo de su contexto, porque eso sería un error inmenso. Cada versículo tiene que ser interpretado y entendido respetando el lugar en el que se encuentra. Y no podemos olvidarnos que los versículos previos, los dos versículos anteriores, se nos está recordando la individualidad del creyente. Ya hemos visto en esos dos versículos anteriores que dos personas van a estar en diferentes lugares, pero solo uno va a ser tomado y solo uno va a ser dejado. Y esto nos viene a decir que cada persona tiene que velar por su propia vida espiritual. Escúchame atentamente. Nadie puede velar por ti. Sí, se puede orar por ti, pero no velar por ti. Tu pastor no puede velar por ti. Tu esposo, tu esposa no pueden velar por ti. Ni tus padres, ni tus hijos, ni ningún hermano de la iglesia. Nosotros podemos orar, podemos aconsejarte e incluso te podemos exhortar, pero nadie puede vivir tu relación con Dios salvo tú mismo. Cada persona tiene que velar. Cada persona que tiene que mantenerse despierta. Tenemos el caso, por ejemplo, de Jonás, ¿verdad? Donde en su libro, en el primer capítulo, encontramos a Jonás en un barco que está siendo azotado por el viento. Y mientras que todos los tripulantes, todos los marineros trabajaban arduamente para salvar sus vidas, Jonás estaba durmiendo. Y yo siempre me he preguntado, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo Jonás fue capaz de dormir en medio de una tempestad tan fuerte? ¿Cómo es eso posible? Pero al final entiendo que este es el reflejo de lo que muchas personas están haciendo a día de hoy. Estamos viviendo unos días de tempestad, unos días en el que el propio apóstol Pablo denominó en la segunda carta que le escribió a Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 1, como tiempos peligrosos. Y aún así hay mucha gente dormida espiritualmente hablando. Y para mí este es precisamente uno de los mayores peligros de los últimos tiempos, que es, ¿cómo decirlo?, acostumbrarse a la tormenta, acostumbrarse a que estas señales de las cuales ya Jesús habló hace 2000 años atrás sean normales para nosotros.
El problema de todo esto es que hay creyentes que, como Jonás, han aprendido a dormir en medio de la tempestad. Pero el llamado que Dios nos hace es justamente a lo contrario. El llamado de Dios es a velar. El llamado de Dios es a mantenernos despiertos. Y no solamente se nos dice lo que tenemos que hacer, sino que también se nos dice el por qué lo tenemos que hacer. Jesús dice que tenemos que velar porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Ya hemos dicho en otras tantas ocasiones que si nosotros supiéramos el día exacto, lo más probable es que muchos vivirían sus vidas de una manera desordenada y el día previo al regreso de Jesús se arreglarían con Dios. Pero eso sería jugar con Dios. O peor aún, eso sería tratar de burlarse de Dios. Y como todos sabemos, Pablo dice en su carta a los Gálatas, en el capítulo 6 y en el versículo 7, que Dios no puede ser burlado. Este versículo de hoy nos recuerda una vez más que un día ha de venir nuestro Señor. Y mientras los dos versículos anteriores se nos habla de una separación que va a ocurrir, ahora de lo que nos habla el Señor es cómo evitar quedarnos fuera de la presencia de Dios. Cómo evitar quedarnos fuera de una eternidad con Jesús. Y se logra estando mantenidos velando. Los verdaderos creyentes permanecemos velando porque sabemos que Jesús viene. Y velar habla de cuidar nuestra comunión con Dios. De cuidar, como dice la Biblia, en el libro de Proverbios, en el capítulo 4 y versículo 23, de que guardemos nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Velar significa cuidar nuestra manera de vivir, cuidar nuestro testimonio. Y yo espero que todos podamos tener claro que en los días en los que estamos viviendo no es tiempo para dormir. Y curiosamente, el profeta Joel, profetizando sobre los últimos tiempos, dice en el capítulo 3 y en el versículo 9, despertar a los valientes. Es decir, que la misma palabra de Dios nos dice, o nos hace, mejor dicho, un llamado tanto a velar como a despertar a los que están dormidos, a sacudir a aquellos que no están velando. Por eso, si tú te consideras un creyente que vela, un creyente que vive su vida sabiendo que Cristo ha de venir, tu trabajo es mantenerte en esa posición de velar. Pero también nuestro trabajo es despertar a los valientes, sacar de ese estado de sueño en el que algunos cristianos están metidos, viviendo sus vidas, ignorando que Jesús ha de venir. Así que si tú estás despierto, pero ves que tu hermano está dormido, estás obligado a advertirle. Dios envió a Noé mientras el mundo estaba dormido. Dios envió a Jeremías mientras Judá estaba dormida. Dios envió a Juan el Bautista mientras Israel estaba dormido. Y hoy Dios sigue levantando creyentes que velen, pero que también despierten a los que están dormidos. Así que recordemos que lo importante no es saber cuándo el Señor viene, porque ya sabemos que nadie sabe el día que ha de venir nuestro Señor, sino que lo importante es estar listos, es estar preparados, es estar bien despiertos para cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su preciosa iglesia. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Y tú nos has advertido de tantas cosas para que nos mantengamos velando. Ayúdanos, Señor, a velar. Ayúdanos a mantenernos despiertos en medio de estos tiempos, Señor. Y gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo y gracias por todo lo que tú vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como te suelo decir, si estos mensajes están bendiciendo tu vida, ayúdame a que lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Ayúdame a extender el Evangelio, a compartir con todos los que podamos la palabra del Señor para que nadie pueda decir que no ha sido advertido. Tenemos que despertar
a los valientes. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.